¿Alguna vez fantaseaste con dejar la gran ciudad e irte a vivir a un lugar más tranquilo? Yo sí lo hice por un montón de tiempo y hace 4 años que eso se volvió realidad. Y en este video te quiero contar por qué fue una gran decisión y tal vez a vos también te puede resonar y podrías empezar a pensarlo. Primero voy a ponerte en contexto para que entiendas por qué y cómo terminé viviendo en esta ciudad en el norte de Italia. Antes de vivir en este lugar, que es una ciudad chica, a los pies de las montañas, con mucha naturaleza y un ritmo muy tranquilo, viví en Torino, pasé una temporada en Buenos Aires, viví varios años en San Pablo, Brasil, la ciudad más grande de Sudamérica, pero en realidad yo soy de una ciudad del interior de Argentina, que queda en el noreste del país, muy tranquila, es una ciudad aproximadamente de 300.000 habitantes, pero así todo es muy tranquila, nos conocemos entre todos, lleva un ritmo de vida bastante más tranquilo que las grandes capitales. Yo siempre quise vivir en una ciudad grande, quería saber lo que se sentía vivir con muchas cosas para hacer todo el tiempo. Y cuando terminé mi carrera decidí hacer un posgrado en San Pablo, Brasil. O sea que me fui de un lugar relativamente chico a la ciudad más grande de Sudamérica. Yo creo que solamente mi barrio en San Pablo tenía la cantidad de gente que tenía mi ciudad donde nací y crecí. Y aunque fue una experiencia increíble haber vivido en esta ciudad con tanto para hacer, con tantas oportunidades, con tantas cosas pasando a todo momento, llegó un punto que me cansé. Sentía que estaba todo el tiempo acelerada, que estaba muy estresada. Llegué a sentirme muy desconectada conmigo misma. Y cuando decidimos con mi esposo probar una segunda migración, terminamos en Italia, estuvimos un tiempo en Torino, que también es una ciudad bastante grande, es la capital de la región de Piemonte. Después de un año y pico dijimos, necesitamos más tranquilidad, necesitamos más calma y nos vinimos a vivir a una ciudad mucho más tranquila, con 40.000 habitantes. No es un pueblo perdido en el medio de las montañas para nada, pero es una ciudad con un ritmo bastante más tranquilo que las grandes capitales. Como trabajamos por cuenta propia, teníamos esa facilidad y esa libertad de poder elegir dónde vivir. Y mucha gente nos decía, pero ¿qué van a ir a hacer ahí? Es muy chico, no hay nada para hacer. E inclusive la propia gente local, cada vez que se entera que somos de otro país y que estamos viviendo, que elegimos vivir acá, nos preguntan, pero ¿por qué? Como que no les entra en la cabeza. Y cuando les decimos que queremos, que veníamos buscando tranquilidad y naturaleza, nos dicen, entonces están en el lugar correcto. Y después de casi 4 años de vivir acá, puedo decir que fue la mejor decisión que tomamos. Y como todas las decisiones involucran pérdidas y ganancias, en este video en particular me quiero enfocar en todo lo que ganamos eligiendo vivir en un lugar más tranquilo. La primera cosa es que me reconecté con el ritmo natural de la vida. Y esto fue gracias a mucho contacto con la naturaleza. Yo vengo de una región de Argentina donde las estaciones no cambian. Y al vivir en San Pablo también me di cuenta que ahí tampoco hay mucha variación de clima, de estaciones. Entonces es lógico que en la escuela uno aprende cómo son las estaciones del año. Pero en mi caso yo nunca había vivido con esos cambios tan marcados. Y en cambio en este lugar donde vivo ahora está muy marcada cada estación. Es de libro. Y eso me permitió empezar a prestar atención a cómo me sentía yo con esos cambios. Y no era solamente el cambio exterior, sino también había mucho cambio interior. En los meses donde hay menos luz, donde hace más frío, donde uno está más en la casa, es natural que uno tenga un poco menos de energía, que quiera preservarse más, estar más tranquilo, más calentito. En cambio, en las estaciones como la primavera y el verano, donde todo empieza, parece que vuelve todo a la vida, todo empieza a florecer, todo empieza a brotar, nuestra energía también cambia. Y eso es muy interesante de ver porque por lo menos en los lugares donde yo vivía no notaba esas cosas, pero me era todo igual. Entonces era todo el tiempo producir, vivir en piloto automático prácticamente.
Recuerdo que cuando estaba en San Pablo fui a una de mis sesiones de terapia, tenía los jueves a la tarde y en un momento le digo a la psicóloga, no sé cómo llegué acá. Vivía tan en piloto automático que no me daba cuenta de las cosas que iba haciendo, era como que iba haciendo nada más. Y, y eso fue ya casi al final de nuestra estadía en ese país, en esa ciudad, y yo ya estaba muy cansada, muy agotada del cemento, del caos, de la cantidad de gente. Era muy agotador. Y entonces yo me había dado cuenta en ese momento que necesitaba un cambio, necesitaba bajar revoluciones y encontrar esta ciudad y vivir acá, que puede ser cualquier ciudad, pero para nosotros fue esta particular, me permitió justamente reconectar con eso, bajar muchos cambios. El trabajar por cuenta propia también te permite tener un poco más de conciencia, bajar el ritmo cuando es necesario y acelerar cuando también es necesario. Entonces, si vos también te sentís en un momento en piloto automático, tal vez es momento de que bajes un poco las revoluciones y una de las maneras puede ser reconectándote más con la naturaleza. La segunda cosa que cambió, que fue bastante interesante y un poco inesperada, es que me permitió trabajar más en el autoconocimiento. Porque en las ciudades grandes y con mucho caos, tu identidad medio que se mezcla con el entorno. Lo que haces, con lo que trabajás, con quienes te juntás, todas esas cosas uno se amolda bastante. Pero en una ciudad más chica, donde hay menos cosas para hacer, donde tal vez no conoces a mucha gente, empezás a reconectarte más con vos porque medio que no te queda otra. Entonces empezás a conocerte mucho más y a entender cosas, empiezan a resurgir cosas que estaban como medio perdidas ahí justamente por el caos de las grandes ciudades. Y en mi caso particular volví a valorar cosas simples como caminar despacio, no tener que llegar apurada y rápido a otro lugar porque todo queda cerca. Entonces en pocos minutos estoy en la otra punta de la ciudad, no tengo que salir corriendo como loca porque tengo que tomarme un ómnibus y demoro 2 horas para llegar, que era lo que me pasaba en San Pablo, que perdía por lo menos de 3 a 4 horas por día en transporte público, solamente yendo y volviendo a trabajar. Empecé a cocinar con más calma, con alimentos de estación. Eso es muy interesante, que eso es algo de toda Italia, no solamente la región donde vivo, que la gastronomía está muy asociada a la estación. Y por supuesto, algo que me fascina, que es empecé a observar y a registrar todos los cambios que hay en la naturaleza durante todo el año. Y la tercera cosa que aprendí es que cambiar de lugar no es escapar de otra vida, sino es elegir conscientemente, que en este caso justamente nosotros elegimos a dedo y medio que la ciudad nos eligió a nosotros también, porque no solo nos adaptamos muy bien, sino que las cosas se acomodaron muy bien para que nosotros podamos venir acá. Quiero dejar claro que no nos mudamos a este lugar más tranquilo porque odiamos las ciudades grandes, para nada. Simplemente nosotros necesitábamos algo más tranquilo. A veces hablo con personas que me preguntan cómo es la vida acá, si vale la pena, si recomiendo. Y en realidad, como cualquier lugar en el mundo, va a depender mucho de tu perfil, de si sos una persona que te gusta la naturaleza, que te gustan las cosas más tranquilas. Si vos estás buscando mucha actividad, sobre todo nocturna, muchos eventos, mucha gente, cosas para hacer todo el tiempo, un lugar pequeño no te va a dar eso, te va a dar otras cosas. Hablaba hace poquito con una amiga que vino a visitarme y ella decía, ¿no? Como qué tranquilidad, qué lindo, cuánta naturaleza, pero yo no podría vivir acá. Porque ella tiene otro perfil, le gusta mucho las ciudades, le gusta mucho hacer cosas constantemente. Es interesante esto porque no vivimos muy lejos, ella vive en una de las capitales que está cerca y para mí cada vez que yo voy a visitarla disfruto mucho el momento que estoy ahí, pero después necesito volver a la calma y eso se nota. ¿Y cómo sabes si vos necesitas un cambio así? Tal vez sentís que estás acelerada todo el tiempo, que andás de un lado para el otro, que estás en piloto automático
y que necesitas bajar un poco de revoluciones, puede ser un indicio. Tal vez extrañas el silencio, extrañas el verde, extrañas el olor a planta, como digo yo, el olor a naturaleza, puede ser otro indicio. Tal vez tenés la sensación de estar todo el tiempo viviendo para trabajar y no trabajando para vivir, que era lo que me pasaba a mí en San Pablo. Te preguntás cómo sería la vida en otro entorno, en otro lugar, en un lugar con un ritmo más pausado, o si sentís que perdiste completamente tu contacto con la naturaleza y sobre todo si sentís que te hace falta eso. Y yo sé que en las redes sociales a veces uno ve esos casos de gente que vivía en grandes ciudades o en el mundo corporativo, dejó todo y se fue a vivir al medio del bosque, a la cima de la montaña. A veces no hay que ser tan extremo, a veces se puede reducir un poco el tamaño de la ciudad y el cambio de vida ya es muy notable. Si hoy no podés hacer ese cambio, podés empezar a pensar qué necesitarías para hacer en un futuro si vos querés. Porque como mencioné previamente en la sesión con la psicóloga, eso fue en 2019 y el cambio recién ocurrió en 2022. Entonces, durante todos esos años yo me fui preparando para poder hacer ese cambio en algún momento. Durante algunos años tuve que seguir lidiando con pasar de 3 a 4 horas en transporte público, yendo a trabajar, abriendo mi ventana y viendo solamente cemento. Todas esas cosas no desaparecen de un día para el otro, por lo menos en mi realidad no era posible. En cambio, yo fui armando mi vida para que en algún momento pueda vivir en un lugar como vivo hoy. Y contame en los comentarios si vos también en algún momento de tu vida sentiste que tu lugar no era en las grandes ciudades, sino en un lugar más tranquilo, con un ritmo más pausado y con más naturaleza alrededor.